kiosco. Como bien se prometió al cerrar la conferencia del día de ayer, hoy se habló de la medición que hace el INEGI sobre la pobreza en nuestro país. Y sí, hay que poner el acento particularmente en esta medición porque el INEGI hace la medición de la pobreza que antes estaba haciendo el Coneval. Recordarás que el Coneval desapareció junto a otros organismos pues muy costosos para los mexicanos. El INEGI realiza mediciones y realizó con los mismos parámetros que hacía el Coneval esta medición de la pobreza. Destaca que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional de 2018 a 2024, es decir, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El dato de pobreza multidimensional en nuestro país pasaron 51.9 millones de mexicanos a 38.5 millones de personas. Redujo este sector de la población de 41 a 29% en administración del presidente López Obrador. Arly. Y también hablando del dato, 10 años anteriores al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo no se redujo la pobreza, sino que aumentó con 13.4 millones de personas que entraron a la pobreza debido a la mala administración que hubo de la época neoliberal. Y es que hay que decirlo, estos mitos que específicamente señalaban que si se subía el salario mínimo, que si los programas sociales iban a generar una inflación, pues el presidente reta esos mitos neoliberales y lo vemos en resultados fácticos, reales, y ya lo decíamos ayer, no son números, son vidas, son realidades, son familias que tienen una realidad distinta en su forma de vivir cada día gracias a una política de bienestar. Y es que si un gobierno no busca garantizar el bienestar de su ciudadanía, ¿para qué sirve? Aquí usted puede ver la gráfica que se presentó esta mañana en la Mañanera del Pueblo, donde vemos que en 2008 estaba el porcentaje de personas en pobreza y millones de personas en pobreza, Miguel. Un dato que me llama, que está reportando el INEGI en esta medición, sí está tomando en cuenta los programas sociales que reciben millones de familias en nuestro país y que representan un apoyo sustancial para cambiar su realidad. Destaca más que el impulso de esta reducción de la pobreza tiene que ver con los ingresos. Y sí, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo aumentó como nunca en la historia. Recordarás que la mentira neoliberal que se decía, se aumenta el salario mínimo, va a aumentar la inflación y eso no le conviene a la gente. Con eso daban aumentos al salario mínimo de miseria, eran de risa. 0.3 centavos o 1 centavo, 2 centavos era el aumento al salario mínimo. Con López Obrador, con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se vino abajo ese mito, aumentaron los salarios mínimos, aumentaron los salarios, se reconocieron prestaciones de los trabajadores y sí, hubo ese apoyo sustancial que cambió la realidad de muchas familias, que son los programas del bienestar. Vamos a ver cómo lo destacó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, bien, ahí tenemos las primeras planas del... Está el periódico El Financiero. Por cierto que la mayoría de los periódicos lo traen en primera plana. Lo trae de 8 columnas. Sale de la pobreza 8.3 millones entre 2022 y 2024. Así es, Miguel. Y Milenio Universal menciona pobreza a la baja, dejan esa condición 17 millones. En contraste, hay 44.5 millones de mexicanas y mexicanos con carencia en el acceso a servicios de salud. Milenio dice, salieron de pobres 13.4 millones en el sexenio de López Obrador. El periódico La Jornada también lo está destacando en primera plana. De 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones, se reporta INEGI. Trae en balazo. Es la mayor disminución de los últimos 5 sexenios. Es decir, Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari no habían tenido una disminución de la pobreza. Destaco, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, una fábrica de pobres con su modelo tecnócrata neoliberal que privatizó los bienes de la nación.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el narcosexenio, aumentó la pobreza, aumentó la violencia con el engaño de que se combatía a los cárteles cuando se tenía un narcotraficante al frente de la seguridad. Bien, esta mañana la presidenta destacó la reducción de la pobreza. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Esta Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares es la base del cálculo de pobreza. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional. Es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8. En 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espurio Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. En 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas. De 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje. Esta reducción de la pobreza es una hazaña. Es una hazaña, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que es importante resaltar que han sido un cúmulo de varias acciones que ha tomado el gobierno federal. Y es que yo aquí me pregunto en qué momento los periódicos como El Reforma o los medios de comunicación como TV Azteca o Latinos hablan de esto. No solamente mienten con la información, sino que la ocultan a conveniencia. Y eso habría que preguntarnos cuál es el impacto que tiene el derecho a las audiencias de informarse en lo que está pasando realmente en el país. Hoy Reforma no trae en primera plana la disminución de la pobreza en nuestro país. ¿Por qué será? Qué raro. Reforma prefiere ignorarlo en su primera plana, a pesar de que la mayoría de los medios de comunicación sí lo están informando. Es el mismo medio de comunicación que le llamaba dádivas a los programas sociales hace unos días, y nos damos cuenta que justo esas dádivas que llaman, pues son las mismas que han hecho que la reducción de la pobreza sea significativa en nuestro país. Y justo el día de hoy la presidenta menciona que la pobreza en México es un ejemplo del funcionamiento del modelo humanista, donde se busca justicia social y bienestar para todas y para todos. Vamos a escucharla. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar
y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron. Ya estamos de regreso en la Mañanera 360 y esta mañana en Palacio Nacional se destaca la reducción de la pobreza a partir de que inician los gobiernos de la transformación con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta analizó los cambios que se han hecho en materia social en nuestro país y lo comparó con lo que se hacía en gobiernos pasados, en sexenios del neoliberalismo. Por ejemplo, sí, son los programas del bienestar, pero también es el aumento al salario mínimo. No aumentaba el salario mínimo. Sí, además de que los programas del bienestar representan un apoyo sustancial para las familias, también es el rescate de las empresas públicas del país. ¿Qué pasaba en el neoliberalismo? Se vendían, se dejaban al sector privado, los mexicanos perdían su patrimonio. ¿Qué se hizo durante el gobierno del presidente López Obrador? Se crearon empresas públicas nuevas como Mexicana de Aviación, que se recupera, el Tren Maya, que es una empresa de todos los mexicanos, el Corredor del Istmo de Tehuantepec, es una empresa de todos los mexicanos, se rescata a Petróleos Mexicanos. En el sexenio neoliberal se buscó privatizar a la CFE y a Pemex, dejándolas que se volvieran chatarra, dejándolas inservibles, dejando las refinerías con un porcentaje del 20-30% de operación en su capacidad. Con López Obrador se rescatan las empresas públicas, un cambio distinto de lo que pasaba en el pasado con los gobiernos neoliberales a los gobiernos de la transformación. No voy a dejar de señalar que los gobiernos de la transformación vienen de demandas sociales, vienen de un movimiento social que pedía democracia, que pedía justicia, que pedía libertad, y al llegar al gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador empieza a cumplir con esos reclamos sociales que no tenían 5 años, que no eran del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, tenían décadas. Era un movimiento social que bien se pudo gestar desde los años 80, pero también tenían demandas desde los años 60, cuando se pedían democracia. Décadas de la época neoliberal y jamás se vieron los resultados que estamos viendo en 6 años. Imagínate, Miguel, lo que significa un avance, sin duda alguna, no solamente para la sociedad mexicana, sino para la historia de los modelos económicos, como un ejemplo específico de cómo sí se pueden cambiar la forma de hacer política. Vamos a escucharlo. Es que le estamos dando recursos directos a las comunidades indígenas para que ellos decidan en qué lo ocupan para infraestructura social. Este es nuevo completamente y se deriva del cambio en la Constitución al segundo constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios. Hoy tienen un presupuesto directo las comunidades para agua, para caminos, de acuerdo a la población y la situación de pobreza en la que están. ¿Cuál es el reto, presidenta? Seguir disminuyendo la pobreza y seguir construyendo bienestar y acceso a derechos, porque en todo el periodo anterior fue todo lo contrario, se fue privatizando todo. Era esta idea de que cualquier cosa que hiciera el Estado estaba mal y que lo público estaba mal per se. Y hoy es una visión completamente distinta. Ayer por la tarde trascendió la nota de que un dron de Estados Unidos estaba sobrevolando el Estado de México, particularmente el municipio de Valle de Bravo. Varios medios empezaron a replicar esta nota y había dudas. El día de ayer por la tarde se informó en una conferencia de seguridad pública y nuevamente esta mañana la presidenta aclaró algunas dudas. Recordó que entre México y Estados Unidos en materia de seguridad hay coordinación, no hay subordinación. ¿Cómo identificaron que era un dron de Estados Unidos? Porque, bueno, usted recordará los drones comerciales que se venden en las plazas. No es un dron de ese tipo, es una aeronave grande, es una aeronave no tripulada, pero se le llama dron. Y sí, es del gobierno de Estados Unidos, lo confirmó el gobierno de México y se aclaró que el vuelo de este dron del gobierno de Estados Unidos fue a petición del gobierno mexicano
por un tema de seguridad al que sobrevoló este dron, porque México no cuenta con esa tecnología y hay colaboración, hay comunicación, se comparte información, temas de seguridad, y aclaró que el sobrevuelo de este dron no tiene que ver con temas de migración. Así lo explicó esta mañana la presidenta. El vuelo LIDAR que tiene la Secretaría de la Defensa es un vuelo bajo en helicóptero y es un equipo que va haciendo un levantamiento en 3 dimensiones. Se usa principalmente, bueno, tiene muchos usos y se usa también para construcción en particular o para cambios de uso de suelo, otros temas también. Es un equipo que funciona a baja distancia y que va haciendo este levantamiento. El equipo el sistema de seguridad, el Gabinete de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa, Marina o la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil también, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México. Este fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad, pero es a petición del Gobierno de México. No es algo nuevo, no es que ahora se haya hecho por primera vez, se ha hecho en años anteriores. En este caso son vuelos principalmente de CBP, de esta agencia de los Estados Unidos o esta institución que tiene que ver con migración y aduanas. ¿Ellos lo operan? Ellos lo operan porque es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada.